onda? Bienvenidos a un capítulo más de Tu Espacio. El día de hoy tenemos unos temas bastante interesantes que creemos que son de suma importancia para ustedes los jóvenes e igual para todas las personas que están viéndonos. ¿Cuáles son los temas, Fernanda? Ok, en este día les vamos a hablar acerca del buen uso de las redes sociales y de sus consecuencias de no hacerlo bien y también de las consecuencias de las adicciones. Existen todo tipo de adicciones, entonces vamos a hablar un poquito de ellas y vamos a intentar relacionarlas para que nos entiendan un poquito mejor, para explicarnos mejor. Y pues quédense a ver nuestro programa. Muy bien, a ver, Minerva, cuéntame, ¿qué es lo que regalas tú a tu pareja en San Valentín? ¿Qué has regalado? Pues si les da muy bien, un abrazo, un beso. Sí, pero en realidad no es mucho como, no soy mucho de dar cosas materiales, es más como acá sentimental. ¿Por qué? Porque la pregunta parece tener un trasfondo. Sí. Mira, es que te iba a comentar, hay porcentajes que el 35% de las personas de Estados Unidos mandan fotografías íntimas, se puede decir, a sus parejas. Y o sea, ¿cuántas personas tú crees qué crees que hacen estas personas que reciben con las fotografías? O sea, si te mandan una foto y te enojas con tu pareja, cortas con ella o lo que pase, ¿qué haces tú con esa foto? Pues obviamente yo no haría nada con las fotos, pero sí tengo datos estadísticos, de hecho hay un virus que se llama McAfee y hicieron como un estudio, ¿no? Y de hecho el 60% de las personas que reciben esas fotografías cuando se pelean con su pareja o tienen problemas con ellos, simplemente como para hacerlos sentir menos venganza, venden estas fotografías o simplemente las suben a las redes sociales. Entonces pues está canijo, ¿no? Porque no sabes dónde van a terminar tus fotografías. Tú estás mandando tus fotografías como una prueba o simplemente pues diciendo como que hey, pues te tengo esta confianza. No, o sea, ya la confianza ya la pierdes con las redes sociales porque tú mandas una fotografía a alguien pero no sabes en dónde va a terminar en un año, en 2 meses, o sea, ya no sabes en dónde va a estar. Entonces lo recomendable pues es no hacerlo, ¿no? Igual pues si lo piensan hacer, porque cada cabeza es un mundo, pues solamente tener conciencia y pensar en todo lo que puede pasar con ese tipo de fotografías y a dónde pueden llegar a parar. Sí. Ok, Minerva, a ver, cuéntanos, ¿cuántas veces has dado la prueba de amor? La prueba de amor. No, de hecho, ¿de qué estamos hablando aquí? Porque pues la prueba de amor, a ver, cuéntame. Pero la has dado. Pues, me estás poniendo aquí en apuros. Primero explícame tu prueba de amor. A ver, vamos a ver la definición de qué es la prueba de amor. Ok, pues la prueba de amor hace años era otra cosa que creo que todo el mundo sabemos, pero actualmente la prueba de amor que se piden los jóvenes es dame tu contraseña de Facebook, dame tu contraseña de redes sociales y si me amas lo vas a hacer. Entonces si me tienes la confianza me la vas a dar y yo voy a poder acceder a lo que yo quiera. O sea, esa es la prueba de amor actualmente. ¿Te parece algo correcto? Pues correcto, no pensaría que sería lo correcto. En realidad creo que pues sí entiendo de dónde vienen las personas, ¿no? Que están pensando diciendo, si no tienes nada que esconder, pues claro, me vas a dar la contraseña, ¿no? Puedo husmear, puedo ver qué onda con tus redes sociales, a quién le hablas, esto y lo otro, pero en realidad creo que ya eso llega a un nivel de enfermedad, porque pues el ingrediente principal de una relación es pues aparte de estable, pero es saludable, es la confianza. Entonces si no tienes esa confianza con tu pareja y crees que tienes la necesidad de pedirle pues las contraseñas de sus redes sociales, sí creo que estás llegando a un nivel como enfermizo en la relación, porque pues hay que entender que somos individuos, ¿no? Tú eres una persona y yo soy otra persona, tú tienes tu pareja y tu pareja es otra persona. Entonces hay que saber poner límites, chavos. Sí, se me hace como, lo he escuchado bastante de la gente que dice como, pues tengo la contraseña de mi novio, ¿verdad? Aparte que, pues como los mencionamos anteriormente, corres el riesgo de que esta persona que tiene tu contraseña pueda subir contenido que tú no creaste, que tú no, a lo mejor ni siquiera es tuyo, o poner cosas que ni siquiera estás pensando tú o diciendo, y te puede hacer quedar mal no solamente con tus amigos, porque pues también tenemos a los familiares, ¿no? Sí, ya claro. tenemos a los familiares en nuestras redes sociales. Entonces sí creo, chavos, que tienen que tener muchísimo cuidado en ese sentido. No creo que es una necesidad que en una relación se tengan que compartir las contraseñas. Creo que
hay que saber poner límites y saber que son una pareja, ¿no? Cada quien, o sea, van juntos en la relación, y la relación no define a ustedes como una sola persona. Ustedes son los que definen a la relación, entonces, pues, si ustedes creen tener la necesidad de compartir su contraseña, creo que hay algo más grande que eso y creo que es lo que se tiene que trabajar. Y bien, dándole un giro a todo este tema de las redes sociales, ya abarcamos bastante sobre las parejas, ¿no? Y los riesgos y todo eso. Pero, ¿qué pasa con nuestra persona cuando estamos conociendo personas por las redes sociales? ¿Qué pasa con nuestra seguridad? Hemos escuchado bastantes casos, sobre gente que ha sido secuestrada y empieza todo por las redes sociales. Claro, vemos en las redes sociales perfiles, vemos fotos y al momento de ver las fotos, ves fotos que sube y dices, no, tal vez esta persona sí es una persona es de aquí, la conozco. Sí, conoce lugares a los que he ido, esto y lo otro, pero en realidad esta persona es lo que aparenta ser. Existen muchísimos casos de personas que utilizan pues perfiles falsos para llegar a ciertos individuos y sacarles información. Ya ha evolucionado tanto esta técnica que inclusive ponen a personas en Skype y ya cuando la ves en Skype dices, esta persona es una persona cierto, que sí porque existe. está haciendo en una videollamada. Sí, entonces se quedan de ver en algún lugar, me voy a poner esto, bla, 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 o no sé quién va a pasar por ti, pero pues vamos por un café. Y al momento de que pues, se supone que van a ver a esta persona, resulta que no es la persona que pensaban y después en los casos, pues en buenos casos, pues sí, no la persona que pensabas en las fotos y pues, pues no está tan agraciado, pero pues sí la persona, ¿no? Pero en otros casos corres el riesgo de que te secuestren y no solo eso, si también puedes poner en riesgo a tu familia porque tienes fotografías con tu familia, tienes los check-ins con tu familia, los lugares que vas, donde trabajas, también donde estudias, en dado caso que estudies, ¿no? Y pues sí, es como, se tiene que tener muchísimo cuidado. En realidad, si tú nunca has visto a esta persona físicamente y platicado con ella, creo que se tiene que tener bastantes filtros antes de aceptarlos en tus redes sociales. Tenemos que saber un poquito más acerca de las personas y no confiar tanto en todo lo que nos dicen, porque no todo lo que está en internet es verdad. Y no nada más porque ponga una fotografía a la persona o haga un check-in en el mismo lugar en donde tú estás o lo que sea, o sea, no puedes confiar en ella. De hecho, queremos mostrarles un pequeño video que va a explicar un poquito más lo que estamos diciendo, porque nos parece que es bastante importante. En el video se muestra acerca de esto, es una persona que se queda de ver con otra persona y pues vean lo que sucede. Online, over text message, and even had a phone conversation. So right now we have the parents of Jenna. Jenna thinks her parents are going out tonight for date night. She thinks my brother is going to be driving, so she's going to get in the car, but she doesn't actually know that it's all just me. So I'm going to text her right now. Did your parents leave yet? Yeah, like 15 minutes ago. Do you think she's going to go through with this? No way. Absolutely not. I don't even believe it's her. Okay. Probably one of her friends playing around with her. What's your address? All right, is this your house? Yeah. Oh, yeah. Okay, let's go. All right. We are here, come out. You don't think she's coming out? She better not be coming out. Oh, I see a door opening. Yeah, please. Yep. I see someone. Can't believe this. Yeah. Hop in. He's in the back, over here. Jenna, stop! It's your mother and father! Jenna, look, turn around. Turn around. Turn around. How could you dare go into a stranger's car? Así que chavos, como lo habíamos dicho anteriormente, tengan muchísimo cuidado con lo que están poniendo en las redes sociales. Las redes sociales no son malas, pero sí las saben utilizar. Las redes sociales nos dan bastantes plataformas para pues, evolucionar como sociedad, nos acerca bastante a las personas, pero tenemos que saber qué tanto nos va a acercar.
Y pues eso ha sido todo por nuestra parte. Les agradecemos bastante que hayan quedado con nosotros. Y bueno, pues no sé si tienen algún comentario acerca del programa que acabamos de tener, pues van a aparecer nuestro correo en nuestras redes sociales. E igual si quieren poner, si quieren que decirnos qué tema vamos a tocar para el siguiente programa, igual nos pueden hacer algunos pedidos. Y bueno, pues serían todas las sugerencias. Que tengan muy buen día y presten atención a todo lo que les hemos dicho. Hasta la próxima.